Voy a resolver este problema de dinámica en el cual tenemos una partícula de masa m que está en la posición inicial A, se marca mediante el ángulo θ0 y se deja en libertad y nos piden que, está unida con un cable de longitud L a un punto fijo, nos piden que calculemos la ecuación de velocidad en función del ángulo recorrido, la tensión del cable y la aceleración, también todo en función del ángulo, la variable θ. Para ello primero dibujo los ejes donde vamos a proyectar las fuerzas, que van a ser el que lleva la dirección de la tangente de la trayectoria, que lo voy a llamar T, de tangente. Esta es la parte positiva, y el eje N, normal, que lleva la dirección de la normal. Esta es la parte positiva y esta la parte negativa, ¿no? Entonces, al proyectar las fuerzas, tendremos que el peso, según el eje normal, pues el peso vamos a llamarle con el subíndice n, pues va a ser el peso por el coseno del ángulo. Y el peso según la tangente, pues va a ser P por el seno del ángulo. De esa manera tendremos ya todas las fuerzas sobre los ejes. La fuerza de la tensión que llamo F y luego el peso descompuesto en los dos ejes. Bueno, pues tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice suma de fuerzas. Vamos a ver, será un vector que tenga componente t y componente n. La componente t, ¿cuál es? Pues primero el peso por el seno, ¿no? Peso por el seno, que eso nos cae en la parte positiva, cuando lo ponemos positivo. Peso por el seno. Entonces la suma de fuerzas. Después, según la dirección del eje T, no hay ningún otro. O sea que ya tenemos la componente T del vector fuerza. Más, vamos al eje N, el normal. Ahí nos encontramos la parte positiva, la F, la tensión. Y luego la parte negativa, lo que hemos proyectado, el peso sobre el eje N, es decir, menos P por el coseno. Estas son las fuerzas, una según T y otra según N. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Habrá dos aceleraciones, la aceleración tangencial según el eje T y la aceleración normal según el eje N. O sea que la aceleración tendrá también, o sea, la masa por la aceleración según T dirigida en el eje tangente más masa por aceleración normal dirigida en el eje normal. Bueno, pues ya tenemos la segunda ley de Newton aplicada para todas las fuerzas y aceleraciones del problema, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el ángulo recorrido. Tenemos que recordar la definición de radian. Cuando tenemos un arco de circunferencia, tenemos un ángulo, tendremos siempre la longitud del arco y el radio. Vamos a llamarle L. La definición de radian, la cantidad de radianes que tiene el ángulo, es igual al número de veces que cabe el radio en la longitud del arco. Es decir, la longitud del arco dividido entre L. Bien, pues si queremos ver la diferencial del ángulo recorrido, pues será lógicamente la diferencial de S dividido L. La L es constante. Bueno, esto lo tenemos aquí, lo usaremos después. Lo primero que voy a hacer es igualar la componente T del vector
del vector masa por aceleración con la componente t del vector fuerza, ¿no? Tienen que ser iguales. Como los dos vectores son iguales, la componente t tiene que ser igual. Por lo tanto, P seno del ángulo tiene que ser igual a masa por aceleración tangencial. El peso masa por gravedad por seno del ángulo igual a masa por, ¿qué es la aceleración tangencial? La variación de la velocidad con el tiempo. Vemos que la masa se puede simplificar y tendremos, por tanto, nos interesa dv, diferencial de v con respecto al tiempo igual a g por el seno de alfa. Bien, vamos a hacer una cosa que lo hemos hecho en otros problemas, por si alguien no se acuerda, es el momento de aprenderlo. Esta diferencial de v con respecto al tiempo la vamos a escribir de la siguiente manera. Diferencial de v, aquí ponemos la diferencial de t y arriba lo vamos a multiplicar por la diferencial de longitud de arco y lo vamos a dividir para que no varíe por la diferencial de longitud de arco. Entonces, ¿qué es esta expresión? Pues esta expresión es la velocidad. Así que esto es lo mismo que poner derivada de v con respecto a s multiplicada por v. Bueno, pues esto es lo que vamos a sustituir. Esto era derivada de v con respecto a t igual. Sustituyo. V, diferencial de v, diferencial de s, igual g por el seno del ángulo. Bien, vamos a pasar diferencial de s al segundo miembro y me queda v, diferencial de v igual gravedad por el seno por diferencial de s. Y ahora es el momento de aplicar lo que habíamos puesto aquí. Recordar la definición de radian, lo hemos sacado de la definición de radian, o sea que la diferencial de s será la longitud por la diferencial del ángulo. Vamos a sustituirlo. Me queda por tanto ya v, diferencial de v igual gravedad por el seno, y ahora ponemos ahí L por diferencial del ángulo. ¿Veis? Ya tenemos la ecuación diferencial con variables separadas. Podemos, por lo tanto, hacer la integración. Primer miembro, la integral es v cuadrado dividido 2, y el segundo miembro, pues sacamos las constantes fuera y la integral de... Uy, he puesto alfa, pero es zeta. Las constantes que es g y l. Y el seno, la integral es el coseno. El ángulo inicial y el ángulo genérico. Así que esto ya me queda definitivamente la ecuación que estábamos buscando. La velocidad en función del ángulo. Y pondremos coseno menos coseno
del ángulo inicial. Primera pregunta que queda contestada. Segunda pregunta. Nos decía que teníamos que poner lo mismo en función del ángulo, pero la tensión del cable. Bueno, esta primera parte lo hemos hecho igualando la componente tangencial de la fuerza con la componente tangencial de masa por aceleración. Pues ahora lo vamos a hacer al revés, con el otro, ¿no? La componente normal de fuerzas con la componente normal de masa por aceleración. Así que escribimos. La pregunta B ya. La aceleración normal, recordad la fórmula, es la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de giro, que llamamos L. Así que si tenemos que igualar masa por aceleración normal igual a fuerza que está en el eje N, que era fuerza positiva, fuerza de la tensión del cable, menos componente del peso según el eje N, esta es la igualación que tenemos que hacer. Como la aceleración normal, os he puesto la fórmula aquí, masa v cuadrado dividido L igual fuerza menos mg coseno. Justamente la velocidad al cuadrado es lo que hemos calculado antes, así que solo tenemos que sustituirlo. Si sustituyo, pues dejo la fuerza en el segundo miembro, pues me queda, bueno, la m, o sea, m v cuadrado entre L, pues será 2g que multiplica, y aquí copio la fórmula que hemos obtenido antes, coseno y luego más simplificando me queda ya definitivamente la respuesta. La fuerza es igual a mg y que esto multiplica 3 coseno menos 2 coseno del ángulo inicial. Esta es la segunda pregunta. La tensión de la cuerda en función del ángulo. Y con la tercera me dice que calcule la aceleración en función del ángulo. Bueno, pues eso ya vamos a poner aquí de todas las ecuaciones anteriores, como la aceleración tiene dos componentes, la aceleración tangencial según t más la aceleración normal según n, sustituyo. La aceleración igual m g seno, que es lo que hemos hecho al principio, son la AT. Y la aceleración normal v cuadrado entre L. Y como la v cuadrado la teníamos aquí, pues ya queda todo en función del ángulo. V cuadrado dividido L por N. Solo tenemos que sustituir v cuadrado por la expresión que hemos calculado antes y tendremos lo que me han pedido, la aceleración en función del ángulo descrito por la masa.